Hay cosas que empiezan mal y terminan siendo milagro. Pero en medio de todo eso está el infierno. Todo estaba listo para que el doctor Gustavo pasara ese fin de semana en silencio absoluto. La casa de campo era una herencia de su abuela, recién reformada, sin vecinos cerca y con un portón de hierro que apenas abría. Nadie había ido allí en meses. Era el escondite perfecto para un millonario cansado de su propia fama y de sus propios errores. Aquí nadie me va a encontrar, ni yo mismo. Lo decía riendo, tirando la mochila de cuero al suelo del salón polvoriento. Afuera, el cielo parecía aceite quemado, pesado, denso, sofocante. Dentro, solo olor a madera vieja, humedad y abandono. Encendió el interruptor. Nada. Intentó de nuevo, solo chasquidos secos. Suspiró. Perfecto. Sin luz. Será en la oscuridad entonces, igual que mi matrimonio. Tiró el blazer en el sofá y abrió una botella de vino directamente en la boca, como quien quiere olvidar más que recordar. Gustavo no solo era rico, estaba roto por dentro. Nadie llega a la cima sin dejar costillas del alma en el camino. Pero el silencio de esa casa no era total. Era el tipo de silencio que respira, como si hubiera alguien más allí. De noche, ya acostado en el colchón improvisado del salón, llegó el ruido. Un sonido agudo, húmedo, chillón, un llanto de bebé. Se sentó de inmediato, sudando. Fue un sueño, ¿verdad? El llanto volvió, más nítido, más real, desde el piso de arriba. Su columna se tensó, se levantó despacio, agarró la lámpara como si fuera un arma. Escalón por escalón, con la respiración contenida, subió. En la puerta del cuarto de su abuela, el sonido era más fuerte. Gustavo abrió, y lo que vio dentro hizo que su mundo se detuviera. Cubierta con una sábana vieja, acostada en un rincón, una mujer, sucísima, con un bebé en brazos. Su mirada era una mezcla de desesperación y rabia, como un animal acorralado. ¡Sal de aquí! ¡Está enfermo! ¡Sal de aquí! El bebé lloraba de hambre. Ella temblaba de miedo. Y el millonario temblaba de incredulidad. Una casa que se suponía vacía estaba llena de secretos. Mire, señora, yo no quiero problemas, ¿sí? Pero esta casa es mía. La voz de Gustavo era firme, pero el corazón le latía en la garganta, porque, seamos honestos, llegas a una casa abandonada, crees que estás solo, y de la nada aparece una mujer con un bebé en brazos, durmiendo en tu suelo. Eso no es una película, es la vida real. Y en la vida real, cuando algo es demasiado surrealista, o es una estafa, o es castigo. La mujer apretaba al bebé contra el pecho, como si fuera lo único que valía la pena en el mundo. Solo necesito 2 días, solo 2 días, por favor. Llevaba la ropa rota, el cabello embarañado y los ojos. Los ojos decían más que la boca. Era miedo, era hambre, era un tipo de dolor que no viene de golpes, viene de vivir. Y vivir del otro lado de la sociedad duele más que el frío. Mire, señora, ¿cómo entró aquí? Ella no respondió, solo se quedó callada, meciendo el bebé para ver si dejaba de llorar. Gustavo dio un paso atrás. Pensó en llamar a la policía, pero se quedó paralizado. Ni siquiera sabía su nombre, ni por qué, demonios.
Sintió lástima. En su cabeza vino una frase de su abuela. El que mira solo con los ojos no ve, hay que mirar con el pecho. Respiró hondo. Está bien, tienes una noche, solo una. Mañana por la mañana hablamos y te vas. Ella asintió, sin agradecer. Solo se giró de lado y cubrió al bebé con un trapo sucio. Pero Gustavo no durmió. Se quedó sentado en la escalera escuchando ese llanto ahogado, esa respiración entrecortada, y tratando de entender quién era ella y por qué estaba en la casa de su abuela. A la mañana siguiente, ni el sol le había levantado y la mujer ya estaba en la cocina, moviendo las ollas, como si fuera la dueña del lugar. Dijiste que te ibas. Ella lo miró con calma. Dije que necesitaba 2 días. ¿Y qué pasa el tercer día? ¿Desapareces como humo? Bajó la mirada y por primera vez respondió. El tercer día, entierro a mi hijo. Gustavo quedó mudo. Un escalofrío le recorrió el cuerpo como si el tiempo se hubiera congelado. ¿Cómo que enterrarlo? Ella no explicó. Solo volvió a mecer al bebé para ver si dejaba de llorar. Y en ese instante, Gustavo se dio cuenta de algo. Ese bebé estaba helado y ya no lloraba. El silencio que vino después de esas palabras fue pesado, más pesado que un ataúd. Gustavo se acercó despacio. El bebé estaba envuelto en un trapo sucio, los ojos cerrados, la piel pálida, fría, demasiado fría. Señora, ¿él murió? Ella no respondió. Solo apretó el cuerpecito contra su pecho, como si quisiera impedir que el tiempo se lo llevara, como si aún pudiera negociar con Dios. Pero su silencio gritaba. Gustavo retrocedió sin saber si llorar, gritar o correr. «Por el amor de Dios, dime qué está pasando aquí. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí con un bebé muerto?» Entonces ella se levantó, con una fuerza que no parecía venir de ella, y habló firme. «No está muerto, está dormido. Él solo duerme diferente». Esa frase no tenía ningún sentido, pero su mirada parecía creer en su propia mentira. Gustavo sacó el celular. Iba a llamar a la policía, a los bomberos, a alguien, a quien fuera. Pero otra vez se detuvo, porque miró a ese bebé y por un segundo, solo un segundo, juró ver su pechito moverse. Débil, pero moverse. Espera, ¿está respirando? Ella sintió con lágrimas cayendo por la mejilla. Eres el primero que cree. Nadie más cree. Dijeron que murió al nacer, pero yo siento que él está aquí. Todavía está. Gustavo se sentó en la silla como si el mundo le cayera encima. Porque, mira, no era un hombre fácil de engañar. Ya había caído en estafas de socios, en chantajes de su exmujer, en todas las trampas de la vida. Pero esa mujer no parecía una actriz. Parecía una madre. ¿Cómo te llamas? Ella dudó. Livia. ¿Y él? Su voz se quebró. Isaac. Gustavo tragó saliva. Isaac era el nombre del hijo que él perdió en un aborto espontáneo 4 años atrás. ¿Coincidencia? ¿O castigo? Pero antes de que pudiera decir algo más, un sonido suave llenó la cocina. Un sonido que hizo su corazón detenerse. El bebé había tosido. Gustavo se quedó paralizado, los ojos abiertos de par en par, el cuerpo entero en alerta, como si el tiempo se hubiera congelado a su alrededor.
porque no fue una impresión, no fue un eco. El bebé tosió. ¿Lo oíste?, preguntó casi sin aire. Livia apretó al bebé contra su pecho, como si esa fuera la señal que había estado esperando durante días, meses, quizá desde el nacimiento. Te lo dije, está aquí, solo necesita tiempo. Gustavo se arrodilló junto a ella, se acercó al pequeño cuerpecito envuelto, acercó su rostro y escuchó una respiración débil, pero continua, como una brisa al final de la tarde, casi desapareciendo. Pero viva. Dios mío, realmente está respirando. Livia comenzó a llorar, un llanto silencioso, doloroso que parecía salirle desde las entrañas, pero no era de alivio. Era de desesperación acumulada. Dijeron que nació muerto, que no se podía hacer nada y me lo quitaron. Me dieron 2 horas con él. Pero yo sabía, yo lo sentí. Una madre lo siente. Él aún no se había ido. Gustavo no entendía nada, pero una cosa sí sabía. La mujer frente a él no era loca. Estaba rota, destrozada por la vida, pero no era una loca. ¿Quiénes son ellos? ¿Dónde fue esto? Ella dudó. En la maternidad San Geraldo, el hospital de los ricos. Me echaron de ahí. Dijeron que una mujer como yo no tenía donde caerse muerta, que estaba delirando, y me dejaron con el cuerpo. Huí con él. Nadie me escuchó. ¿Solo tú? Gustavo sintió un peso en el pecho. Conocía ese hospital. Había financiado obras ahí años atrás. Era uno de los mayores inversionistas. Era suyo, indirectamente. Y ahora lo acusaban de haber silenciado a una madre. Dios mío, ¿qué te hicieron? Livia miró a los ojos. Lo mismo que el mundo hace con quien no tiene apellido importante. Lo descartan. Esa frase entró como una cuchilla. Gustavo se levantó, tomó el celular. Voy a llamar una ambulancia. Él necesita ayuda. Ahora. Pero Livia gritó. No, si vuelve allí terminarán lo que empezaron. No quieren que se sepa. ¿Quién es Livia? Ya susurró. La doctora, la directora. Y el hombre de la corbeta vino. Mintieron en el informe, me amenazaron para que me callara. El celular temblaba en la mano de Gustavo, porque el hombre de la corbeta vino era él mismo. Gustavo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Ella lo dijo claramente. El hombre de la corbata vino. Él llevaba esa corbata el día de la inauguración de la sala neonatal. Hay fotos, hay video, hubo prensa. Y más, él era el principal donante de ese hospital. Él, Gustavo Araujo Montenegro. La ficha cayó como martillo. ¿Me lo escondieron? Livia lo miró con rabia. ¿Te lo escondieron? ¿O simplemente fingiste no ver? Gente como tú firma cheques pero no abre los ojos. Eso dolió más de lo que quería admitir. Pero la verdad era que Gustavo nunca supo de ningún escándalo. En la burbuja donde vivía, los informes eran limpios, los números sonrientes, los problemas resueltos antes de ser noticia. Ahora entendía. Todo estaba hecho para que él no supiera. Pero ahora había una mujer delante de él con un bebé vivo que el mundo juraba muerto. Y ese mundo tenía sus huellas. Fue al baño, se lavó la cara con agua fría, se miró al espejo como quien intenta reconocerse de nuevo, y preguntó en voz alta, ¿qué hago, abuela? En su cabeza el recuerdo de su abuela venía como eco. Si un día el mundo te muestra una herida, niño, no le pongas un paño. Ponle remedio, aunque arda. Volvió a la cocina. Livia seguía ahí, acurrucada con Isaac, como un animal acorralado, pero listo para morir luchando. Está bien, te creo, pero si ese niño tiene una oportunidad, necesitamos ayuda, de verdad. Ella levantó la mirada lentamente. Solo iré contigo si prometes que va a vivir, que no me lo van a quitar. Gustavo tragó saliva. No prometo lo que no puedo cumplir, pero prometa una cosa. Ahora tienes un apellido grande de tu lado y no voy a dejar que te borren.
Ella dudó, luego asintió con un hilo de esperanza. Y entonces el bebé volvió a toser, más fuerte, casi como un llanto. Y ambos supieron, la batalla comenzaba ahí. Salieron de la casa de campo casi a oscuras, con el bebé envuelto en una manta vieja y la respiración contenida. Gustavo conducía como quien transporta dinamita. Cada curva parecía un riesgo, cada semáforo un peligro. Livia sujetaba a Isaac como si el mundo entero quisiera arrebatárselo, y quizás sí. ¿Estás seguro de que quieres ir a ese hospital privado? Tienen gente en todas partes. No, no vamos ahí. Vamos a un hospital público, uno donde nadie sepa que estuve, un lugar donde ellos no tengan brazos. Y después nos ocupamos del resto. Ella sintió con los ojos pegados al bebé. En la radio sonaba una canción antigua casi profética. Hay ángeles volando en este lugar. Gustavo la apagó, no quería distracciones. Llegaron al hospital a las 3:47 de la madrugada. ¿Emergencia vacía? ¿Médico somnoliento? ¿Enfermería agotada? Pero al abrir la manta y ver al bebé, el caos estalló. Este bebé está en estado crítico, a la UCI ahora mismo. Mamá, ¿qué pasó? ¿Desde cuándo está así? Livia trataba de explicar, entre sollozos y frases entrecortadas. Dijeron que nació muerto, pero está vivo. Yo sabía. Los médicos corrieron. Las enfermeras empujaban camillas, conectaban cables, abrían sueros. Gustavo se quedó de pie, mirando aquello como quien asiste a su propio juicio. Y cuando se giró, vio a 2 hombres entrar. Trajes oscuros, corbatas discretas, rostro de quien vino a buscar algo o alguien. ¿Señor Gustavo Montenegro? ¿Celo? ¿Quiénes son ustedes? Seguridad interna del Hospital San Gerardo. Venimos por orden de la dirección. Aquí no es San Gerardo, pero el casus lo es. Y sacaron un documento del bolsillo. Este niño fue declarado fallecido. Ya existe un acta de defunción. Y hay una orden preventiva de remoción por intento de ocultación de cadáver. Gustavo explotó. ¿De ocultación de qué? ¡Está vivo, malditos! Pero los hombres ya rodeaban a Livia. Señora, tendrá que acompañarnos. Livia gritó. Gustavo se interpuso. Y en ese instante el bebé lloró fuerte, alto, vivo. Y todo el hospital se detuvo a escuchar. El llanto retumbó por las paredes como un trueno sagrado. El bebé, aquel que tenía un acta de defunción, estaba vivo y llorando para que todos lo oyeran. Médicos salieron de las salas, enfermeras se detuvieron en medio del pasillo. Un guardia de la portería dejó caer el radio, y los 2 hombres de corbata palidecieron. Gustavo señaló con el dedo. ¿Oyeron? ¡Está vivo! El médico responsable llegó corriendo. Aquí hay algo muy raro. Este bebé no tiene rigidez cadavérica. Tiene signos vitales. Vamos a estabilizarlo y luego llamar al consejo tutelar. Pero esto es grave, muy grave. Livia lloraba de rodillas, no de tristeza, sino de justicia. Gustavo sacó su celular. Llamó a su abogada personal a las 4:20 de la mañana. Te necesito. Ahora. Y trae a un periodista contigo. Al otro lado de la línea, una voz somnolienta respondió. Gustavo, ¿en qué absurdo estás metido ahora? Él respondió, en el más sagrado de todos, el de la verdad. Mientras tanto, los hombres del Hospital San Gerardo intentaban retroceder. Ya no es necesaria nuestra intervención. El niño está bajo cuidados y cualquier decisión será judicial. Pero Gustavo no los dejó escapar. No, ustedes se quedan y escuchan, porque si esta mujer fue perseguida, si este bebé fue declarado muerto por error o por mala fe, alguien va a pagar. Y ustedes serán los primeros en responder. En ese instante, su historia dejaba de ser secreto y se convertía en denuncia. La prensa llegó esa misma mañana. Una reportera joven, valiente, con la cámara en la mano y una mirada
encendida de indignación. «Señor Gustavo Montenegro, ¿es cierto que el bebé declarado muerto es su hijo?» Él se rió nerviosamente. «No, pero podría ser. ¿Y si lo fuera, haría alguna diferencia?» Livia dio su testimonio con voz entrecortada. Contó del parto, de la médica fría, de la frase que escuchó: «Nació sin futuro, mejor que lo olvides». Contó cómo salió del hospital con un bebé envuelto en una sábana, jurando para sí misma que aún respiraba. Cómo durmió en las calles, dejó todo, huyó de la policía y entró a aquella casa sin saber siquiera de quién era. Y lloró al recordar: «Si él vivía, yo sabía que el mundo intentaría matarlo de nuevo. Pero lloró, lloró». Al final de la tarde, los videos se volvieron virales, y el hashtag Isaac vive inundó las redes, y el Hospital San Geraldo tembló. La semana siguiente todo Brasil sabía quién era Livia. Sabía del bebé, sabía de la mentira. Pero lo que nadie sabía, todavía, era el tamaño de la podredumbre detrás de aquel acta de defunción. Gustavo movió todo lo que tenía. Demandó al hospital, exigió auditoría, convocó una rueda de prensa con médicos independientes, y lo que salió a la luz fue peor de lo que imaginaba. Había un protocolo interno llamado Clasificación Administrativa de Resultados, y ahí los casos de madres sin condiciones sociales eran tratados como prioridad de evacuación, un término frío, asqueroso, usado para borrar la responsabilidad que el hospital no quería asumir. Era eso: si el bebé tenía complicaciones y la madre no podía pagar, ellos simplificaban la burocracia, cerraban el informe, sellaban la muerte, aunque hubiera vida. Gustavo golpeó la mesa con el puño al escuchar eso. «Están matando con membrete». Livia testificó. La médica responsable desapareció. La directora fue destituida, y el tal hombre de la corbata vino que ella mencionaba era el gestor de donaciones, que vendía acceso a camas pagadas con dinero sucio. Y a Isaac, el bebé que nació sin futuro, respiraba con ayuda de aparatos. Pero respiraba, luchaba, lloraba al escuchar a su mamá. Era como si supiera que el mundo intentó rendirse con él, pero él no se rindió con el mundo. Un fiscal declaró: «Este es un caso que cambiará protocolos en todo el país». Pero para Lidia, nada de eso importaba. Lo que importaba era sujetar la mano de su hijo y decirle: «Mamá está aquí, mi amor. Nadie más te va a borrar». Y en ese instante, el país entero se inclinó ante ella. 2 meses después, Isaac fue dado de alta. No caminaba, no hablaba, pero sonreía. Y su sonrisa era una bofetada a todo el sistema, un grito silencioso diciendo: «Fallaron, pero yo sobreviví». Gustavo creó una fundación con el nombre del niño, Instituto Isaac, un centro de apoyo jurídico y médico para madres invisibles. Dijo que era su forma de pagar la deuda con Dios y con su propio pasado. Livia se convirtió en símbolo de resistencia. La llamaron Madre Milagro, pero ella rechazaba las etiquetas. «Yo no soy un milagro, soy solo madre, y una madre lucha hasta el final». Un día en la banca de la plaza, Gustavo la miró y preguntó: «¿Me perdonas?». Ella guardó silencio. Luego respondió mirando al hijo: «Quien tiene un hijo vivo en brazos no guarda odio en el pecho». Él sonrió y entendió. A veces el perdón no viene con palabras, viene con un nuevo comienzo. Y lo más hermoso sucedió aquella tarde. Isaac dio su primer paso y cayó directo en el regazo de Gustavo, como si dijera:
Gracias por no dejarme morir. Gustavo lloró, Livia sonrió, y el mundo fue un poco menos injusto ese día. Hay gente que nace invisible, pero no nació para vivir apagada. Esa fue la historia de hoy, amigo mío. Si te tocó, comenta abajo lo que sentiste. Deja tu like para apoyar el canal y suscríbete, porque historias buenas como esta, solo aquí, con tu abuelo rico. Hasta la próxima.